Bueno, queridos y queridas estudiantes, bienvenido otra vez a un tutorial de este programa maravilloso que es Photoshop, de los mismos creadores de la señora con la pestañina regada y el soldado restaurado. Ahora traemos la maravillosa creación, profe, y cómo hacemos el póster. Eso es lo que vamos a aprender a hacer en este tutorial. Les voy a dar unas claves, algo que tenemos que tener en cuenta para todos los pósters que vamos a diseñar, para la mayoría. Y la idea es que después de esto ustedes lo hagan solos. Yo voy a estar con ustedes en la clase para responder todas las inquietudes que vayan surgiendo. Lo primero que vamos a hacer es, supongamos que esta es nuestra fotografía, ¿cierto? Ya la abrimos, esta fue la que tomamos en el estudio, o la que tomamos en la calle, o la que tenemos para utilizar en el póster. Esta es la fotografía sobre la que vamos a trabajar. Posteriormente vamos a crear un archivo, ¿cierto? En este caso ya vamos a trabajar sobre un lienzo, que es un espacio de trabajo independiente al que le vamos a ir sumando una y otra capa, como si estuviésemos diseñando un collage o haciendo un collage. Entonces lo que vamos a darle es archivo, nuevo, y vamos a escoger un tamaño. Yo les recomiendo que lo hagamos de 1400 píxeles de ancho por 2000 de alto, ¿cierto? Es una imagen que nos queda rectangular, pero en sentido vertical. Fíjense, importantísimo que esté en píxeles, porque si ustedes no lo tienen aquí en píxeles, lo pueden tener en centímetros, y si lo hacen en centímetros es un tamaño muy grande. Porque esto está de esta manera, ¿cierto? Aquí hay píxeles, pulgadas, centímetros, milímetros, puntos, picas, columnas. Diferentes medidas dependiendo de la intención que nosotros tengamos con nuestro archivo. En este caso, como no es un póster que vayamos a imprimir inicialmente, sino que va a estar en un sitio web o va a estar en sus computadores por mucho tiempo, entonces vamos a trabajar sobre píxeles. El color lo dejamos en RGB y le damos OK. Entonces ahora tenemos un lienzo sobre el cual vamos a diseñar nuestro trabajo, ¿cierto? En ese lienzo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer nuestra imagen. Entonces tenemos esta imagen, desmontamos acá, presionamos acá y lo que vamos a hacer es arrastrarla hacia este lugar. ¿Listo? En este caso, como nosotros esta foto que restauramos está muy pequeña, es porque la foto inicialmente está muy pequeña, se nos va a pixelar un poco, pero esto no va a pasar con las fotografías que ustedes tomaron, porque la mayoría de fotos que ustedes tomaron son de más de 2 megapíxeles, de hecho son de 8, 9, 10, 12 megapíxeles, entonces esto no les va a pasar con la fotografía, simplemente nos va a pasar esta vez porque esta imagen está un poco pequeña. Entonces, digamos, en este caso nosotros vamos a presionar Control T para aumentar el tamaño de la fotografía. Se nos va a pixelar un poco, pero a ustedes no les va a pasar esto. Y fíjense, si yo la manejo así, si yo la manipulo así, se me va a desproporcionar. Entonces, para evitar que pase esto, yo presiono Shift durante todo el movimiento para que la imagen nunca me pierda las proporciones. Fíjense, cambia tanto de ancho como de alto. Entonces yo voy a ubicar la imagen donde quiero que quede. Digamos que yo quiero que quede la imagen en este lugar de la composición. Presiono clic otra vez en este lugar, me dice que si deseo aplicar los cambios y obviamente los quiero aplicar. Yo este fondo gris no lo quiero porque quiero tener un fondo que pueda controlar mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a acercar con el navegador hasta la foto y vamos a utilizar esta nueva herramienta, que es la herramienta de pluma. Es la misma herramienta que utilizamos para el cartoon, funciona de la misma manera. Entonces lo que vamos a hacer es delinear todo lo que queremos recortar, en este caso el personaje. Traten aquí sí de ser lo más precisos posibles, no se preocupen por las curvas. Cuando tengan un movimiento falso, control Z, no se preocupen por las curvas, que ahorita las curvas las podemos pulir. Entonces vamos a delinear uno a uno todos los puntos del sujeto de la fotografía. Ustedes, hay fotografías que quedan o quedaron oscuras, a las que no se les ve la diferencia entre el pelo y el fondo, pero en ese caso ustedes tratan de intuir o revisar la posibilidad de no recortarlas. Todo depende de lo que ustedes quieran hacer. Entonces delineamos.
Aquí la oreja es lo más importante siempre. Esto también es muy importante. Delineamos, delineamos, delineamos. Esta es la manera más precisa de recortar una fotografía. Ustedes también pueden utilizar la herramienta borrador, pero la herramienta borrador, como es un borrador a mano alzada, muy pocas veces es precisa. Entonces, si necesitamos precisión, la precisión da profesionalismo al trabajo, da mejor factura, es mejor que utilicen una herramienta como esta, que es la pluma. Es un poquito más lenta, pero permite un mejor trabajo, y en la medida en que hagamos un buen trabajo, el asunto se va a ver más profesional. Eso es lo que somos, profesionales formándonos. Estoy hablando mucho, pero ya casi va a terminar. Corto la cháchara y listo. Entonces, ¿qué pasa con estos lugares? Lo mismo que hacemos con el otro. La herramienta añadir punto de ancla, y añadimos un punto de ancla donde nosotros consideremos que debe ser curva la línea. Igual acá, igual acá, igual acá, igual acá. Acá ponemos otro acá para poder bajar un poquito. Aquí tenemos bien esto, acá lo tenemos relativamente bien. Y acá nos falta pulir la oreja, acá también nos falta pulir un poco la oreja. Y acá también nos falta pulir un poco la oreja. Listo. Digamos que aquí también nos falta pulir un poco el gorro. Y acá también nos falta pulir un poco el gorro. Digamos que nosotros ya tenemos determinado la imagen o el elemento que queremos recortar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presionar botón derecho, igual que de la otra manera, le damos a hacer selección y presionamos OK. Fíjense que la línea ya es una línea puntiaguda, pero resulta que en este momento tenemos seleccionado precisamente lo que no queremos recortar, que es el sujeto. Lo que queremos eliminar es lo que no es el sujeto, es decir, esta parte gris. Entonces vamos en selección y le damos invertir selección. Fíjense que ya la línea puntiaguda no está rodeando al sujeto, sino que está rodeando lo que rodea al sujeto, lo que está externo al sujeto. Miren, 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 miren. Miren acá arriba la línea puntiaguda, miren, 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 miren por acá, miren por acá, miren por acá. Estamos seleccionando lo que no es el sujeto, es decir, el fondo gris, que es lo que queremos eliminar. Una vez lo tengamos así, presionamos suprimir o delete en sus Mac y tenemos ahora sí nuestra imagen recortada. Miren, tenemos al soldado. Presionamos control D para deseleccionar, y ahora lo que vamos a hacer es buscar un fondo para nuestra imagen. Tengan en cuenta algo: este personaje tiene recortado el hombro, pues la imagen inicial tiene recortado el hombro, ¿cierto? Fíjense que aquí nos apareció algo que no queríamos que nos apareciera, y hay otra herramienta con la que también podemos recortar. Resulta que Photoshop tiene un sistema de reconocimiento de colores. Entonces él dice, o se hace la idea de que si un color es similar a otro, lo selecciona completamente y lo puede borrar. En este caso hay una herramienta que se llama varita mágica, es esta cuarta que hay acá. Y lo que hace la varita mágica es seleccionar lo que él considera que es un color similar. Fíjense, aquí hay diferentes tonos de gris, y él me dice, este es el gris que yo te puedo eliminar, este es el gris que yo te puedo seleccionar para eliminar. Pero yo creo que puede ser un poco más efectiva, y yo le voy a pedir a la varita mágica que sea más tolerante con eso. Entonces yo le aumento la tolerancia, más tolerante es que reconozca más grises. Le aumento la tolerancia a 30 y vuelvo a seleccionar, y fíjense que ya me selecciona un poco más de gris. Pero si yo se la aumento a 40, vuelvo a seleccionar y fíjense, ya tengo toda esa barra gris que yo quiero eliminar. Entonces simplemente le doy suprimir. Cuando una imagen tiene un fondo blanco que es muy perfecto, que es muy diferenciado de lo que está enfrente de ella o de la imagen como tal, es muy fácil de utilizar esta herramienta. Entonces, una vez tengamos al soldado ubicado en el lugar en que queramos tenerlo, digamos que esta es la posición que queremos que tenga el soldado, vamos a traer un fondo, ¿cierto? Yo aquí previamente tengo un fondo que había utilizado en la composición que hice. Entonces le damos archivo, abrir, y acá yo tengo un fondo. Fíjense que esta imagen es
Entonces, obviamente la imagen queda en otro proyecto. Yo lo que hago es desmontarla y la arrastro hasta mi proyecto. ¿Listo? En este caso, esta imagen también es una imagen que está un poco pequeña, pero hacemos lo mismo. Presionamos Control T y empezamos a transformar libremente esta imagen, ¿cierto? Pero entonces acá le damos aplicar para que nos aplique encima la imagen. Acá tenemos un problema. La imagen quedó encima del personaje que va a ser el personaje principal en la fotografía o en el póster. Simplemente es porque, miren, esta es la capa de la imagen y esta es la capa de la foto. Lo que vamos a hacer es subir la capa de la foto y ahora sí lo tenemos a él enfrente. Hay algo que aprenderemos más adelante que se llama profundidad de campo. Y la profundidad de campo es la distancia focal que hay entre el fondo y el personaje que nosotros estamos queriendo poner en primer plano. Entonces, como esta imagen se ve tan detallada, estos detalles pueden confundirnos o estos detalles pueden generarnos procesos de lectura poco interesante para nuestros ojos. Entonces lo que yo voy a hacer es crear una capa adicional para difuminar un poco este fondo, para que este fondo no se robe tanto la atención y que la atención quede centrada sobre este personaje. Entonces para ello creo un rectángulo, aquí están las herramientas, aquí está la herramienta de rectángulo, creo un rectángulo, en este caso va a quedar rojo, pero yo le voy a cambiar el color, lo voy a poner blanco y una vez más, fíjense, está encima de la capa del personaje, entonces yo no quiero que quede ahí, sino que quede en la mitad entre el personaje y el fondo. Yo puedo dejarlo así, rojo como está, pero yo quiero que se vea un poco el fondo, entonces lo que hago es, recuerden que la opacidad es la intensidad que tiene un color o una imagen en la composición. Entonces yo lo que hago es jugar con la opacidad y empiezo a disminuirse. Fíjese que en la medida en que la disminuya, se va viendo más un poco lo que hay atrás y se va resaltando también. Digamos que el rojo no es el color ideal para esto, pero también podemos utilizar otras herramientas de fusión. De la misma manera en que hicimos los ojos cuando creamos a este personaje, cuando lo retratamos, podemos darle multiplicar, a ver qué nos aparece, ¿cierto? Fíjense que la imagen adquiere unos tonos rojos, pero esto no es lo que nosotros queremos que pase. Entonces vamos a darle luz suave, por ejemplo. Y aquí en luz suave sí puede que estemos logrando algo interesante. Ustedes experimentan, pueden experimentar. En este caso, lo que yo pretendo hacer es restarle importancia al fondo. Entonces voy a cambiarle el color a este rectángulo y lo voy a poner blanco. Y lo que voy a hacer es quitarle la fusión, lo dejo en normal, y bajarle la opacidad, que es la intensidad. Entonces yo se la bajo un poquito para que el fondo tenga menos importancia que el sujeto que está enfrente, pero que se vea algo de lo que está pasando atrás. Listo. Posteriormente ya nosotros hemos decidido cómo vamos a distribuir ese texto. ¿Cuál es la recomendación? En este caso voy a llamar a esta película El último soldado con estilo. Entonces, la recomendación siempre es que trabajemos sobre la última capa, es decir, sobre la que tiene el soldado, y vamos a escribir. Presionamos clic. Cuando vayan a ingresar un texto, nunca hagan algo que suele suceder mucho, y es que nosotros hacemos como algo así. ¿Por qué? Porque aquí estamos limitando el espacio de nuestro texto. En cambio, si nosotros simplemente, borrémoslo, si nosotros simplemente presionamos clic, tenemos todo el espacio para escribir y tenemos muchas posibilidades. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer yo es escribir primero las dos primeras palabras, el último, ¿cierto? Que esto va a ser la primera línea de mi texto. Entonces, el último lo voy a aumentar, le voy a aumentar el tamaño. De acá ustedes se lo pueden aumentar, fíjense, aquí ustedes pueden ponerle el número que quieran, pero cuando ustedes se paran en texto, fíjense que el mouse cambia, el mouse se vuelve así. Y ustedes pueden aumentar la proporción de su texto. En este caso a mí me gustó de esta manera, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante escribir línea por línea el texto? Por lo siguiente, miren, si yo escribo el último y luego en otra línea escribo soldado,
yo puedo manipular aparte la palabra soldado de la palabra el último, y puedo ubicarla de una manera que quede mucho más ajustada y que componga algo que se llaman cubos o cuadros de texto, ¿cierto? Uno trata de formar el texto siempre que se vea como un cuadro, para que se vea mucho más simétrico, mucho más perfecto, y que casi que el mismo texto conforme una imagen. Recuerden el equilibrio. Entonces ustedes se paran acá, una vez más, vamos a la palabra soldado, aumentamos entonces el tamaño y lo ubicamos en el lugar que nosotros queremos que quede. Una vez más, digamos, es importante que ustedes lo ajusten bien en las esquinas. Fíjense que acá la O termine con la O, pues sigamos si eligen esta manera de escribir. Y empecemos a jugar con el color. Entonces este soldado, pongámoslo, no sé, rojo. Pongámoslo rojo. Y empezamos a revisar qué color nos funciona. En este caso el rojo funciona bien, ¿cierto? El texto, yo lo que hago es utilizar mucho estas herramientas que me pueden realzar un poco el texto. Entonces fíjense, voy a crear un cuadro sencillo, un rectángulo sencillo, para darle un poco más de relevancia a la última palabra. Entonces una vez más creo el cuadro, control T para transformarlo si me quedó de un tamaño inicialmente diferente, y vamos a elegir un color para ese cuadro. En este caso presionamos aquí para que aplique el cambio. En este caso yo voy a ponerle un color blanco. No me está funcionando. Vamos a pararnos sobre ese rectángulo otra vez. Cuando no nos funciona y está muy resabiado, bueno, ya, le doble clic a la capa. Escogemos el color, en este caso blanco, y vamos a escribir dentro del rectángulo. Entonces vamos a escribir el último soldado cool. Y vamos a poner esta letra negra, por ejemplo. Ahora lo que vamos a hacer es disminuirle un poco el tamaño. Listo. Probablemente tenga que replantear mi texto, el título de mi película, porque la palabra cool, ese cuadro que realicé, queda muy vacío. Entonces pongámosle el último soldado con estilo. Y ahora sí, tratemos de ubicar mejor esto. Listo. Digamos que básicamente de esta manera es como ustedes pueden lograr esos pósters que tienen en la cabeza imaginados. Pero si ustedes tienen más ideas, si tienen más elementos que agregarle, con todo el gusto, la idea es esa, que ustedes puedan experimentar. Aquí aprendimos a poner texto, a poner fondo, a recortar la imagen, que son los elementos básicos que se necesitan para hacer este póster. Pero todo lo demás que ustedes quieran adicionarle es su creatividad. Si ustedes quieren que este soldado ya no se vea así, sino que se vea como cartoon, entonces revisamos lo que hicimos en la clase anterior, lo que hicimos en el tutorial anterior, y podemos acomodarlo para que quede bien, para que quede interesante y mejor. Muchas gracias y espero que sirva mucho este tutorial. Nos vemos en clase para lo que necesiten.